Hay descubrimientos que te persiguen, que se instalan en algún rincón de tu mente y ya no te dejan dormir. A mí me ocurrió hace años, cuando cayó en mis manos un fragmento de papiro copto del siglo IV que contenía una sola frase. Una frase que, si resultaba auténtica, obligaba a reescribir 17 siglos de doctrina cristiana. Decía así, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en su boca. Lo leí 3 veces, 4, 5, y me quedé paralizado frente a la página con esa mezcla de vértigo y fascinación que solo experimentas cuando intuyes que has tropezado con algo que no debería estar ahí, algo que alguien se esforzó mucho en hacer desaparecer. Ese fragmento pertenecía al Evangelio de Felipe, un texto recuperado del desierto egipcio que las autoridades religiosas habían condenado a la hoguera. Pero no fue el fragmento en sí lo que me robó el sueño durante meses. Fue una palabra, una sola palabra griega que latía debajo de la traducción copta como un corazón enterrado, koinonos. Yo necesitaba saber qué significaba realmente esa palabra en el siglo I. Y cuando lo supe, comprendí que estaba tirando de un hilo que podía deshacer el tejido completo de la historia oficial del cristianismo. Porque koinonos en la literatura cristiana primitiva, cuando se aplica la relación entre un hombre y una mujer, tiene connotaciones específicamente maritales, no era metáfora, no era poesía gnóstica, era terminología técnica de contratos matrimoniales. Y entonces me hice la pregunta que cambió mi investigación para siempre: si María Magdalena fue la esposa de Jesús, ¿dónde tuvo lugar la boda? La respuesta me condujo a un pueblo diminuto en las colinas de Galilea, a un relato evangélico que llevamos 2000 años leyendo sin entender, y a unos hallazgos arqueológicos que las instituciones eclesiásticas prefieren que no conozcas. Hoy voy a compartir contigo lo que descubrí, y te advierto, después de escuchar esto, ya no podrás leer el capítulo 2 de Juan de la misma manera. Permíteme comenzar por donde nadie empieza, no por la boda, no por el milagro del vino, sino por el silencio, por lo que Juan no dice. Un experto en el Evangelio de Juan, uno de los mayores especialistas del siglo XX, observó algo que la mayoría de predicadores ignora convenientemente. El cuarto Evangelio contiene más omisiones deliberadas que cualquier otro texto del Nuevo Testamento. Y no se refería a omisiones por descuido o por falta de espacio en el pergamino, hablaba de silencios estratégicos. Información que Juan conocía perfectamente, pero que eligió no revelar. Cuando leí aquello, algo se encendió dentro de mí, porque si hay un pasaje del Nuevo Testamento donde los silencios gritan, es precisamente el relato de las bodas de Caná. Piénsalo conmigo un momento. Juan nos presenta una boda, nos dice dónde ocurre, nos describe las tinajas, nos cuenta el diálogo entre Jesús y su madre, nos narra la reacción del maestro de ceremonias al probar el vino, pero omite lo esencial: ¿quién se casa? ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? En una cultura donde el matrimonio era el acontecimiento social más importante de la vida, Juan relata una boda sin identificar a los protagonistas. Eso no es un olvido, eso es una decisión. Un especialista en narrativa del Evangelio de Juan analizó esta anomalía en profundidad, identificó una técnica literaria específica que Juan emplea a lo largo de su Evangelio. La llamó ocultación por alusión. Consiste en sembrar pistas suficientes para que el lector iniciado comprenda lo que no se dice abiertamente, mientras el lector casual pasa de largo sin percibir nada extraño, y entonces comprendí la magnitud de lo que tenía entre manos. Juan no estaba contando una historia incompleta, estaba cifrando una historia peligrosa. Déjame mostrarte las pistas que Juan dejó escondidas en su propio texto, porque cuando las examinas en el griego original, los datos son demoledores. El relato comienza en Juan 2, versículo 1. Las traducciones modernas dicen: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Parece simple, transparente, pero no lo es. Una experta en manuscritos antiguos del Nuevo Testamento descubrió algo revelador al examinar uno de los papiros más antiguos del Evangelio de Juan, fechado en torno al año 200 de nuestra era. En ese papiro,
La frase griega "y la madre de Jesús" estaba allí utiliza una construcción gramatical que en el griego antiguo no indica presencia casual, indica responsabilidad organizativa. Es el lenguaje que los documentos matrimoniales judíos del siglo primero reservaban para designar a la madre del novio mientras supervisaba los preparativos de la celebración. Me quedé perplejo cuando leí aquello, porque si María estaba allí no como invitada, sino como organizadora, entonces su hijo no era un asistente cualquiera. Un especialista en crítica textual del Nuevo Testamento confirmó esta lectura. Señaló que el verbo aparece en una forma que denota presencia por derecho propio, no por invitación, y añadió un detalle que me heló la sangre. Es exactamente la misma construcción verbal que Juan utiliza en el prólogo de su Evangelio, en Juan 1, versículo 1, cuando escribe que el verbo estaba con Dios, una forma verbal que expresa pertenencia natural, no coincidencia, no casualidad, pertenencia. ¿Captas la implicación? Juan está utilizando la misma estructura lingüística para describir la presencia de María en esa boda que para describir la relación eterna entre Cristo y el Padre. Eso no es accidente literario, es teología cifrada. Hay más y lo que viene es todavía más perturbador. Avancemos al momento crucial del relato. María se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. En nuestras traducciones suena como un comentario menor, casi doméstico. Una madre informando a su hijo de un problema logístico. Pero el griego original cuenta otra historia. Una experta en estudios neotestamentarios documentó que esta construcción verbal no expresa una carencia temporal, expresa una obligación de provisión incumplida. Esta construcción aparece en la literatura rabínica antigua exclusivamente en contextos donde se discuten las responsabilidades del novio hacia la celebración nupcial. ¿Entiendes lo que esto significa? María no está informando a Jesús de un problema ajeno, le está recordando su obligación, y solo hay una persona en una boda judía del siglo I que tiene obligación sobre el suministro de vino: el novio. La respuesta de Jesús refuerza esta lectura. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? En castellano suena como una reprensión áspera, casi grosera. Pero en el griego original del siglo I, los expertos demostraron que esta fórmula era el modo estándar en que un hombre judío respondía cuando su madre le recordaba sus compromisos matrimoniales o familiares. No era descortesía, era el lenguaje ritualizado de las relaciones familiares en torno a una boda. Y ahora viene el detalle que me convenció de que no estaba imaginando cosas. Cuando el maestro de ceremonias prueba el agua transformada en vino, se dirige a alguien y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando los invitados han bebido abundantemente, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese pronombre tú en griego es enfático, directo, personal. El maestro de ceremonias no lanza la frase a aire, se la dice a alguien específico. ¿A quién? Las costumbres judías del siglo I, exhaustivamente documentadas, establecían que la autoridad sobre el vino de una boda pertenecía exclusivamente al novio. Solo él decidía cuándo servir el mejor caldo y cuándo el más modesto. Si el maestro de ceremonias se está dirigiendo a quien tiene autoridad sobre el vino, se está dirigiendo al novio. Y aquí es donde los manuscritos antiguos aportan una evidencia que me dejó sin palabras. Versiones muy antiguas del Nuevo Testamento preservan una tradición independiente de los manuscritos griegos. En estas versiones, el maestro de ceremonias utiliza la palabra novio para dirigirse directamente a Jesús, una palabra que los copistas griegos posteriores sustituyeron por pronombres ambiguos. Expertos en estos manuscritos antiguos confirmaron que conservan lecturas que reflejan tradiciones independientes muy tempranas sobre la identidad de los participantes en aquella boda, tradiciones que la transmisión griega posterior difuminó deliberadamente. Algo no cuadraba en la historia oficial, y cuanto más investigaba, menos cuadraba. Necesitaba pruebas tangibles, datos arqueológicos, algo que pudiera tocar, medir, fechar, y lo encontré en un lugar llamado Khirbet Kana, a unos 15 kilómetros al norte de Nazaret, entre colinas rocosas cubiertas de tomillo silvestre y piedra caliza. Durante años, un equipo de arqueólogos dirigió excavaciones
en este yacimiento, identificado por la mayoría de los expertos como el emplazamiento más probable de la Caná bíblica. Imagina por un momento lo que sintieron aquellos investigadores cuando, al retirar capas de tierra acumuladas durante 20 siglos, aparecieron los restos de una casa grande, lo suficientemente amplia como para albergar una celebración importante, y en su interior, fragmentos de tinajas de piedra, no tinajas de barro corriente, tinajas de piedra caliza talladas según las prescripciones de pureza ritual del judaísmo antiguo, idénticas a las que describe Juan 2, versículo 6, 6 tinajas de piedra conforme a la purificación de los judíos. El análisis reveló que habían sido labradas con caliza local, pero presentaban una particularidad que los arqueólogos no habían visto jamás en ningún otro yacimiento de Galilea: inscripciones arameas grabadas en la superficie que contenían fórmulas matrimoniales, fórmulas de una sofisticación teológica insólita para una aldea rural. Y entonces llegaron los resultados de la datación por carbono 14. El laboratorio procesó restos orgánicos hallados en el interior de aquellas vasijas. El veredicto situaba su último uso entre los años 28 y 33 de nuestra era, exactamente el período del ministerio público de Jesús según los evangelios canónicos. Arqueólogos especializados examinaron el conjunto de hallazgos y emitieron una conclusión extraordinariamente cautelosa para lo que en realidad estaban diciendo. Los patrones de uso de aquellas tinajas sugerían una ceremonia de importancia religiosa excepcional, posiblemente vinculada a figuras prominentes del judaísmo primitivo. Figuras prominentes, ceremonia excepcional, fórmulas matrimoniales, siglo I. Seguimos hablando de la boda de unos desconocidos en un pueblo perdido de Galilea, pero los hallazgos no terminaron ahí, y lo que vino después es algo que casi nadie conoce porque casi nadie se atrevió a publicarlo. Durante una de las excavaciones, el equipo recuperó fragmentos de pergamino en las inmediaciones de aquella casa grande, fragmentos deteriorados, frágiles, que fueron enviados a expertos para su traducción. Tardaron meses en descifrar el texto. Cuando lo hicieron, se encontraron ante lo que parecía ser un registro de invitados, un listado de nombres organizados según categorías que los documentos matrimoniales judíos empleaban para distinguir entre familiares directos, parientes lejanos y simples asistentes, y entre los nombres conservados en la sección que esos documentos reservaban exclusivamente para los parientes directos del novio o la novia, apareció uno Yeshua Bar Yosef, Jesús hijo de José, no como invitado, como familia. El director de las excavaciones lo dijo sin rodeos en una entrevista que muy pocos medios quisieron difundir. La evidencia arqueológica sugiere que Jesús no fue simplemente un invitado casual a esta boda. Su papel en la ceremonia, según lo que hemos desenterrado, era mucho más central de lo que los evangelios canónicos nos hacen creer. Cuando leí esas declaraciones sentí un escalofrío, porque confirmaban desde la trinchera de la arqueología de campo lo que los manuscritos ya venían insinuando. Y entonces decidí buscar lo que los copistas habían intentado borrar. Existe una tecnología fascinante que permite recuperar textos que fueron raspados de pergaminos antiguos para reutilizar el soporte. Investigadores aplicaron esta tecnología a manuscritos del siglo IV. Y debajo de la escritura visible, como un fantasma que se niega a desaparecer, emergió una versión del relato de Caná que incluía un dato que alguien se había tomado la molestia de eliminar: la identidad de la novia. Los expertos informaron que el texto recuperado designaba a la novia como la discípula amada en femenino, una designación que en los evangelios antiguos se aplica de manera consistente a una sola mujer. Imagina por un momento la escena. Estamos en una sala de laboratorio. Un equipo de científicos proyecta luz ultravioleta sobre un pergamino de 1700 años. Y lentamente, como si el propio manuscrito quisiera hablar después de siglos de silencio forzado, aparecen unas letras que cambian el sentido completo de un relato que 2000 millones de personas creen conocer. No es ciencia ficción. Es ciencia, y los datos son demoledores. Pero necesitaba entender por qué alguien habría querido ocultar esta información. ¿Qué había de peligroso en que Jesús hubiera contraído matrimonio?
La respuesta me llevó muy lejos de las colinas de Galilea, me condujo hasta las arenas del Alto Egipto, donde en diciembre de 1945 un campesino desenterró una vasija de cerámica sellada que contenía 13 códices de papiro encuadernados en cuero, 52 textos en total, una biblioteca entera de cristianismo primitivo que alguien había escondido apresuradamente en el desierto, probablemente para salvarla de la destrucción ordenada por las autoridades eclesiásticas. Expertos dedicaron más de medio siglo a estudiar estos documentos, y lo que encontraron en ellos les obligó a replantear la historia del cristianismo desde sus cimientos, porque esos textos preservaban una tradición constante, repetida en manuscritos independientes, según la cual el matrimonio sagrado era el sacramento supremo del cristianismo primitivo, no el bautismo, no la Eucaristía el matrimonio. El Evangelio de Felipe es el más explícito, y no se limita a insinuar una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Desarrolla toda una teología del matrimonio sagrado que presenta la unión entre hombre y mujer como el camino más directo hacia la experiencia de lo divino. Felipe escribe: «Los que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada al morir. Y esa resurrección en vida se alcanza, según Felipe, a través del sacramento que él llama la cámara nupcial, un ritual matrimonial que Felipe sitúa por encima del bautismo en la jerarquía sacramental. La mayor autoridad mundial en textos gnósticos dedicó décadas a analizar estas enseñanzas. Y concluyó algo que me dejó meditando durante semanas: Felipe no estaba inventando doctrinas extravagantes. Estaba preservando tradiciones de comunidades cristianas que vivieron mucho más cerca de los acontecimientos que nosotros, comunidades que recordaban cosas que la ortodoxia posterior decidió olvidar. Y aquí viene la conexión directa con Caná, porque Felipe dice textualmente: Jesús reveló la señal en las bodas de Caná de Galilea. Este fue el lugar donde mostró el poder de su reino. Al convertir el agua en vino reveló el misterio de la unión sagrada. ¿Lo captas? Felipe no interpreta el milagro de Caná como una simple exhibición de poder sobrenatural, lo interpreta como la revelación pública del misterio del matrimonio sagrado. La transformación del agua en vino no es un prodigio aislado, es símbolo de la transformación espiritual que se produce a través de la unión matrimonial. Expertos documentaron que esta interpretación habría tenido perfecto sentido en el judaísmo del siglo I. Para los judíos contemporáneos de Jesús, el matrimonio era imitación terrenal de la unión entre Dios e Israel. La idea de que un maestro religioso judío manifestara verdades divinas a través de un matrimonio ritual no habría resultado escandalosa en aquel contexto. Habría resultado esperable. Entonces, ¿por qué nos resulta escandalosa a nosotros? Porque alguien se encargó de que así fuera. Y ese alguien tiene nombre y fecha exacta. Un experto en cristianismo primitivo señala un dato esencial que raramente se menciona en círculos eclesiásticos. No existe ninguna evidencia bíblica de que María Magdalena haya sido una mujer de mala reputación. Ninguna. La identificación de Magdalena como mujer pecadora fue una invención del Papa Gregorio Magno, que en el año 591 de nuestra era decidió fusionar arbitrariamente a 3 mujeres diferentes mencionadas en los Evangelios en una sola figura. El objetivo: minimizar su importancia teológica, convertir a la compañera del Salvador en una pecadora arrepentida, reducir a la líder espiritual más poderosa del cristianismo primitivo a un personaje secundario que debía su redención a la misericordia masculina. Y funcionó. Durante 14 siglos funcionó, pero la María Magdalena que emerge de los textos primitivos es una mujer radicalmente distinta. Lucas 8 menciona que ella, junto con otras mujeres, proveían sustento económico al ministerio de Jesús de sus propios bienes. El verbo griego que Lucas emplea aquí no describe pequeñas limosnas, describe financiamiento sustancial, el tipo de aportación que solo personas con recursos considerables podían realizar. Las excavaciones arqueológicas en Magdala, la ciudad natal de María, lo confirman,
Arqueólogos dirigieron campañas que revelaron una comunidad próspera del siglo I con evidencia de comercio extenso y familias de notable riqueza. El descubrimiento de la sinagoga de Magdala, una de las más antiguas jamás encontradas, demostró que aquella no era una aldea de pescadores miserables. Era un centro religioso y comercial de primera magnitud. La llamada Piedra de Magdala, hallada en el interior de la sinagoga, presenta relieves con motivos del Templo de Jerusalén, lo que indica conexiones directas con la élite religiosa judía. María Magdalena no era una marginal, era una mujer poderosa, y Magdala está a solo 12 kilómetros de Caná, menos de medio día de camino a pie. Las dos comunidades compartían rutas comerciales, redes familiares, vínculos económicos. Investigadores proponen una reconstrucción que encaja como una pieza de relojería. Si María Magdalena pertenecía a una familia acomodada de Magdala con lazos comerciales en Caná, su presencia en una boda importante celebrada allí no sería accidental, sería natural, y si era la novia, sería imprescindible. Y entonces comprendí por qué Juan no menciona a María Magdalena en el relato de Caná. No la menciona precisamente porque su presencia allí era demasiado significativa, tan significativa que requería ocultación. Observa el patrón. Juan es el único evangelista que jamás nombra a María Magdalena en la escena de las bodas, pese a que ella aparece como figura central en capítulos anteriores de su evangelio. Expertos calificaron esta ausencia como literariamente imposible sin intención deliberada, y análisis computerizados de patrones lingüísticos identificaron que Juan utiliza pronombres ambiguos y referencias indirectas exactamente en los pasajes donde otros evangelistas mencionan a mujeres específicas. Eso no es estilo literario, eso es censura, pero una censura que deja rastro, porque Juan, al mismo tiempo que oculta, señala. Es como si quisiera que alguien algún día descifrara el código, como si hubiera confiado en que el tiempo haría justicia a lo que él no podía decir abiertamente. Una experta propuso una hipótesis difícil de refutar. La tradición evangélica distribuyó historia de María Magdalena en episodios separados, la pecadora que unge los pies de Jesús, la mujer que unge en Betania. La primera testigo de la resurrección, precisamente para evitar que el lector reconstruyera una narrativa completa de su relación con el Maestro. Y hay un dato estadístico revelador. María era el nombre femenino más frecuente en la Palestina del siglo I, aparecía en aproximadamente el 25% de las mujeres judías. Sin embargo, María Magdalena es mencionada 12 veces en los evangelios canónicos, más que cualquier otra mujer excepto María, la madre de Jesús. 12 veces. Para alguien que supuestamente era una seguidora entre muchas, esa frecuencia es estadísticamente imposible. A menos que no fuera una seguidora entre muchas, a menos que fuera la compañera. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar de un modo que me dejó sin aliento. El Evangelio de María presenta a Magdalena no como una pecadora redimida, sino como la discípula que conocía el todo, la receptora de enseñanzas secretas que Jesús no compartió con los demás apóstoles. Otro texto antiguo la describe como la mujer que comprendió la totalidad y la presenta no como seguidora tardía, sino como alguien que estaba con Jesús desde el principio de su ministerio. Y aquí la pregunta se vuelve ineludible. ¿Cuándo arranca el ministerio público de Jesús según el Evangelio de Juan? En las bodas de Caná, donde realizó la primera de sus señales. Si María Magdalena estuvo desde el principio, su ausencia del relato de Caná no es evidencia de que no estuviera allí. Es evidencia de que alguien la borró. Textos antiguos conservan una tradición que identifica a María Magdalena como la novia del Señor que estuvo presente en Caná, pero cuyo nombre fue ocultado por misericordia. Esa misericordia se refiere a la práctica de los evangelistas de proteger la identidad de figuras que podían ser objeto de persecución. El propio Juan utiliza esta técnica consigo mismo. Jamás se nombra, se esconde detrás de la expresión el discípulo amado. Si Juan ocultó su propia identidad, ¿o por qué no habría de ocultar la de la novia? Pero necesitaba entender el alcance de la supresión. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién la ordenó? ¿Qué documentos fueron destruidos?
El rastro me llevó hasta el siglo IV, hasta un emperador romano que comprendió, mejor que nadie antes o después, que controlar la religión es controlar el mundo. Constantino el Grande no se limitó a legalizar el cristianismo, lo rediseñó, y lo que hizo en el Concilio de Nicea en el año 325 no fue simplemente resolver una disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo. Fue establecer una versión única monolítica, imperial del cristianismo, eliminando todas las demás. Historiadores documentan que el emperador necesitaba una religión unificada que respaldara su autoridad absoluta. El cristianismo diverso, plural, que celebraba el matrimonio sagrado y reconocía la autoridad espiritual de las mujeres, amenazaba las estructuras patriarcales que sostenían el poder imperial. Documentos históricos preservaron correspondencia imperial que revela las verdaderas motivaciones. No eran teológicas, eran políticas. Un clero célibe, sin familia, sin herederos, dependía completamente del emperador para su autoridad. Un clero casado con tradiciones de matrimonio sagrado y liderazgo femenino podía desarrollar estructuras de poder independientes. Dinastías espirituales que rivalizaran con la dinastía imperial. ¿Comprendes ahora por qué resultaba imprescindible eliminar la memoria del matrimonio de Jesús? El edicto emitido por Constantino inmediatamente después de Nicea no se limitó a condenar controversias teológicas. Ordenó expresamente la destrucción de libros que contengan enseñanzas falsas sobre matrimonios sagrados, uniones entre figuras santas y rituales de cámara nupcial. Expertos documentan que esta campaña fue devastadoramente eficaz. En apenas una década, la maquinaria administrativa imperial logró lo que 3 siglos de persecución romana no habían conseguido: la eliminación casi total de tradiciones cristianas alternativas. Inventarios de textos destruidos revelan la escala de aquella purga. Solo en Egipto se quemaron más de 2000 códices que contenían lo que las autoridades calificaban de enseñanzas heréticas sobre matrimonio divino. En Siria, comunidades cristianas enteras fueron dispersadas por negarse a entregar sus escrituras. Uno de los padres de la ortodoxia dejó constancia directa de esta campaña en sus cartas. Ordenó a los monasterios egipcios que sean quemados todos los libros que atribuyan al Salvador palabras sobre matrimonio carnal o que presenten a mujeres como recipientes de revelación divina. Leí aquella frase 3 veces y cada vez me pareció más terrible, no por su crueldad que la tiene, sino por su precisión. No ordena quemar libros al azar, apunta con exactitud quirúrgica a 2 contenidos específicos: matrimonio de Jesús y autoridad espiritual femenina, los 2 pilares de las tradiciones que hemos estado examinando, y es aquí donde la historia da un giro que me conmovió profundamente, porque hubo quienes se negaron a obedecer. Los monjes de monasterios cerca de Nag Hammadi enfrentaron un dilema desgarrador. Tenían en sus manos textos que consideraban auténticas enseñanzas cristianas, y tenían la orden imperial de destruirlos. Su solución fue un acto de valentía callada que a mí me parece heroico. Los envolvieron en cuero, los metieron en una vasija de cerámica y los enterraron en el desierto, esperando tiempos mejores. Esos tiempos tardaron 1600 años en llegar, pero llegaron. No es coincidencia. Es causa y efecto. Comunidades en Armenia, en Siria Oriental, en rincones remotos de Egipto, continuaron practicando matrimonios sagrados y reconociendo el liderazgo espiritual de mujeres hasta el siglo VI. Incluso líderes religiosos del siglo IV proporcionaron evidencia involuntaria de la persistencia de estas tradiciones. Sus frecuentes denuncias contra herejías matrimoniales y mujeres que enseñan misterios demuestran que, pese a la supresión oficial, las enseñanzas sobre el matrimonio sagrado seguían transmitiéndose en comunidades clandestinas. La Iglesia siempre supo esto, y la ironía es amarga. El emperador que cristianizó el imperio fue también quien destruyó las formas de cristianismo que podría haber sido más fieles al mensaje original del Maestro. Pero quizá pienses que todo esto es historia remota, que los documentos se perdieron para siempre, que la verdad quedó sepultada. No es así, y lo que voy a contarte ahora es algo que descubrí con una mezcla de asombro y desasosiego.
En los sótanos de los archivos apostólicos vaticanos se conservan documentos que confirman la supresión sistemática de tradiciones sobre el matrimonio de Jesús, no como hipótesis, como hecho administrativo documentado. Uno de los escasísimos historiadores no católicos con acceso a secciones clasificadas de esos archivos publicó hallazgos que provocaron controversia internacional. Documenta la existencia de inventarios medievales que listan textos destruidos específicamente por contener enseñanzas peligrosas sobre matrimonios sagrados de figuras apostólicas. Estos inventarios documentan que entre los siglos V y XII la Iglesia ordenó la destrucción de al menos 3.200 textos que contenían tradiciones alternativas sobre la vida de Jesús. 3.200 textos. Piensa en esa cifra. 3.200 manuscritos que alguien copió, conservó, leyó, veneró, y que alguien más ordenó quemar. La evidencia se vuelve todavía más concreta cuando examinamos cartas de autoridades vaticanas del siglo XIX. Estas cartas, desclasificadas parcialmente, revelan que el Vaticano poseía copias de textos gnósticos décadas antes del descubrimiento de Nag Hammadi. En una misiva fechada en 1883, una autoridad escribió: «Los textos egipcios adquiridos por nuestros agentes confirman las sospechas más temidas. Contienen enseñanzas que, si fueran conocidas, socavarían los fundamentos del celibato sacerdotal y la autoridad apostólica masculina. Deben permanecer en los archivos más seguros, y el inventario lista 3 títulos que me helaron el alma: Evangelio de María Magdalena, Actas de las bodas de Caná y Testimonios sobre el matrimonio del Salvador, Actas de las bodas de Caná. Un documento completo sobre lo que ocurrió realmente en aquella celebración, clasificado, encerrado, fuera del alcance del mundo. Me quedé perplejo cuando leí aquello, perplejo y, lo confieso furioso, catálogos medievales añaden otra pieza al rompecabezas. Entre los textos calificados como heréticos y ordenados para destrucción aparece un evangelio de las bodas. La descripción conservada indica que contenía la verdadera historia de las bodas de Caná y la unión sagrada del Salvador. Solo fragmentos de aquel texto sobrevivieron, preservados paradójicamente en las obras de quienes pretendían refutarlo. Autoridades religiosas del siglo IV citan pasajes del Evangelio perdido precisamente para denunciarlo. Y esas citas, esos fragmentos rescatados de la hoguera por la pluma de un enemigo, contienen detalles sobre la ceremonia de Caná que coinciden con los hallazgos arqueológicos y con las variaciones textuales de manuscritos antiguos. ¿Ves cómo convergen las líneas? Manuscritos del siglo II, arqueología del siglo I, textos raspados del siglo IV, inventarios medievales, archivos vaticanos del siglo XIX, todos apuntando en la misma dirección, todos susurrando la misma verdad silenciada. Expertos documentaron al menos 17 variaciones textuales significativas en el relato de Caná entre los manuscritos del siglo II al siglo IV. 17, no errores de copista, no confusiones de escriba, variaciones sistemáticas y consistentes que los especialistas consideran vestigios de tradiciones primitivas deliberadamente modificadas. Y todas sin excepción, apuntan en la misma dirección. El papel de Jesús en aquella boda era mucho más central de lo que los textos posteriores admiten. Fragmentos antiguos conservan una versión del diálogo entre Jesús y su madre que incluye una frase ausente en nuestras Biblias. Pero por ti esto sucede, esa frase sugiere que María no se limitó a insinuar la necesidad del milagro. Tenía autoridad para solicitarlo. Y esa autoridad solo tiene sentido si la boda era un asunto de familia, de su familia. Otro evangelio antiguo añade otra dimensión a esta investigación. Jesús dice a sus discípulos: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y cuando hagáis del varón y la mujer una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Expertos demostraron que este pasaje emplea terminología técnica del ritual matrimonial judío del siglo I, específicamente del Yihud, la ceremonia en la que los novios se retiran en privado para consumar la unión bajo bendición divina. Jesús no estaba hablando en abstracto, estaba describiendo un sacramento, y textos antiguos conectan explícitamente esta teología con Caná, en Caná de Galilea,
el Salvador mostró el signo de la cámara nupcial, porque allí el agua se convirtió en vino y allí se reveló el misterio de la unión. Allí se reveló el misterio de la unión, no en un templo, no en una sinagoga, en una boda, en su boda. Investigadores realizaron un hallazgo que cierra el círculo de un modo extraordinario. Demostraron que la terminología matrimonial del Evangelio de Felipe es idéntica a la que aparece en papiros de matrimonio judeocristiano del siglo II. Idéntica, no similar, no parecida, idéntica. Esto significa que Felipe no estaba fabulando, estaba documentando rituales que realmente se practicaban. Comunidades cristianas del siglo II celebraban matrimonios sagrados utilizando exactamente el mismo vocabulario que Felipe emplea para describir la unión entre Jesús y María Magdalena. ¿Comprendes lo que esto implica? No estamos ante una fantasía tardía. Estamos ante la preservación de prácticas reales, históricas, documentadas, de comunidades que vivieron más cerca de Jesús que cualquier autoridad del siglo IV. Déjame contarte lo que creo que realmente ocurrió, no como certeza dogmática, sino como la reconstrucción más honesta que puedo ofrecerte basada en la convergencia de todas las evidencias que he examinado. Creo que en algún momento entre los años 28 y 33 de nuestra era, en una casa grande de un pueblo llamado Caná, a 15 kilómetros de Nazaret, se celebró una boda entre un rabino itinerante llamado Yeshua de Nazaret y una mujer de una familia acomodada de Magdala, una mujer de conocimiento, de recursos, de carácter. Una mujer llamada María. Fue una celebración judía tradicional con las tinajas de purificación ritual, con el vino servido según las costumbres, con la familia presente. La madre de Jesús supervisaba los preparativos como correspondía a la madre del novio. Y cuando el vino se acabó antes de tiempo, como a veces ocurría en las celebraciones largas, María le recordó a su hijo responsabilidad como anfitrión. Jesús respondió con la fórmula tradicional y luego realizó su primer milagro público, no para impresionar a una multitud, no para demostrar poder ante extraños, sino para honrar el compromiso que estaba asumiendo, para celebrar la unión que estaba sellando, para manifestar en ese acto de transformación del agua en vino el misterio de la transformación espiritual que opera el amor sagrado. María Magdalena no fue una seguidora que se unió más tarde al movimiento, fue la compañera desde el principio, la que conocía el todo, la que recibió enseñanzas que los otros discípulos no comprendían, la que estuvo al pie de la cruz cuando casi todos huyeron, la primera testigo de la resurrección, la enviada a los apóstoles, no porque fuera una pecadora redimida, sino porque era la compañera del Salvador. Esta es la historia que los evangelios cifraron, la historia que los copistas intentaron borrar, la historia que los emperadores ordenaron destruir, pero que los monjes valientes enterraron en el desierto esperando tiempos mejores. Y ahora, después de 2000 años de silencio, la arqueología, los manuscritos recuperados, los análisis lingüísticos están haciendo justicia a esa verdad. No te estoy pidiendo que creas ciegamente, te estoy invitando a investigar por ti mismo, a leer los textos de Nahum Madi, a estudiar las excavaciones de Caná y Magdala, a analizar el griego original del Evangelio de Juan. La verdad no teme el escrutinio. La verdad se fortalece cuando se examina. Durante 2 milenios, las autoridades eclesiásticas nos dijeron que la idea del matrimonio de Jesús era una fantasía herética, una invención de novelistas modernos. Pero la evidencia demuestra lo contrario. El matrimonio de Jesús no fue inventado por Dan Brown, fue suprimido por Constantino. No es una teoría conspirativa, es un hecho documentado en archivos vaticanos, confirmado por arqueología y preservado en manuscritos que sobrevivieron a la hoguera. La pregunta ya no es si Jesús se casó. La pregunta es, ¿por qué necesitaban tanto que no lo supieras? Porque un Jesús casado, un Jesús que honró el matrimonio como sacramento supremo, un Jesús que reconoció a María Magdalena como su compañera espiritual, destruye los cimientos del celibato obligatorio, destruye la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso, destruye siglos de control patriarcal sobre la espiritualidad
y restaura una verdad que las primeras comunidades cristianas conocían perfectamente, que el amor sagrado entre hombre y mujer no es un obstáculo para la experiencia de lo divino, es el camino. Esa es la verdad que se reveló en Caná, la verdad que Felipe preservó, la verdad que los monjes enterraron en el desierto, y la verdad que después de 2000 años finalmente está saliendo a la luz. Ahora tú decides qué hacer con esta información. Puedes ignorarla, puedes rechazarla o puedes investigar por ti mismo. Pero una cosa es segura: después de escuchar esto, ya nunca leerás Las bodas de Caná de la misma manera, porque ahora sabes lo que Juan quiso decir, pero no pudo escribir, lo que María Magdalena vivió, pero que los copistas borraron, y lo que los monjes de Nag Hammadi arriesgaron todo por preservar: la verdad prohibida del matrimonio de Jesús.